Buenos días a todos, espero que hayáis descansado. Espero y deseo que hayáis descansado. Vamos rápido porque, bueno, yo creo que José Javier Esparza tampoco requiere mucha presentación porque con toda seguridad una gran parte de vosotros le conocéis de las noches entre semana en El Gato al Agua, en el Toro Televisión, pero realmente no viene aquí a hablar del Gato al Agua ni nada por el estilo, sino que viene en su otra faceta, quizá la menos conocida, y es pues de un historiador, un pensador y una persona que desde bien joven pues ha estado en el activismo político y el activismo intelectual. Podéis meteros en Wikipedia, tampoco le insultan mucho, pero bueno, ahí tenéis una cosita. Pero yo solo os voy a recomendar el último que yo me he leído de él, que no sé si es el último suyo o hay otro más, el de No te arrepientas, 35 razones, creo que es, para estar orgulloso de ser español. Yo creo que es como un elenco, un dibujo de la historia de España con 35 momentos esenciales y que dibujan muy bien pues una buena comprensión de lo que es el patriotismo, de esa España con una vocación universal, de una España que interviene en la historia y que cambia la historia y que también tiene momentos penosos, porque nuestra nación, pues como nosotros individualmente, pues tenemos momentos heroicos y también tenemos momentos en que mejor no se nos recuerde, ¿no? Y ya está, y dejo a José Javier y muchísimas gracias de verdad por haber venido, el esfuerzo un sábado por la mañana. Gracias a vosotros. ¿Cuánto tiempo tengo para hablar? Pues el que tú quieras, pero bueno, en principio 45 minutos. Vale, muy bien. Muy buenos días. No pasa nada hacerlo de pie, ¿verdad? O sea, no tenéis miedo a que expanda coronavirus ni nada parecido. Lo hago mucho más cómodo de pie. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. Me acoplo con Ana. ¿Dónde está la cámara? Ahí está la cámara. Vale. ¿Dónde está mi cámara, que dice Carmen Sevilla? Vale. Bueno, buenos días a todos. El tema de la charla de hoy era globalismo y multiculturalismo en Europa. Y además es muy específicamente en Europa, porque realmente esto solo nos pasa a nosotros, bueno, y a Estados Unidos, digamos el espacio de Occidente. En China no tienen estos problemas, en el mundo musulmán tampoco, en Burkina Faso ni os cuento, es una cosa específicamente occidental. Y voy a explicar por qué, pero quiero empezar desde el principio dejando claro el asunto. Esto no es un parte meteorológico, es decir, no son cosas que pasen, bueno, las describes y se van. Tanto el globalismo como el multiculturalismo objetivamente son hoy los enemigos para quienes piensen que tiene sentido pertenecer a una patria, que tiene sentido pertenecer a una comunidad nacional, que tiene sentido pertenecer a una comunidad política en la que la gente sea libre y pueda elegir a quien le manda. Porque tanto el globalismo como el multiculturalismo, aun vistiéndose de progreso, en la práctica lo que significan es la anulación de cualquier libertad real de los ciudadanos para ser ciudadanos. ¿Qué quiere decir ser ciudadano? Quiere decir ser miembro de una ciudad, es decir, de una polis. Es la política por antonomasia. No hay ciudadanos del mundo, eso es una memez. Nadie es ciudadano del mundo porque el mundo no es una ciudad. Uno es ciudadano de lo que es, de su comunidad concreta, donde puede hablar. Nadie puede reivindicar que le dejen hablar en el mundo. Eso no existe. Es una ñagaza, es mentira. Por eso hace falta una comunidad política. Si desaparece la comunidad política, desaparece cualquier opción real de libertad. Y desaparece cualquier opción real de democracia. Sencillamente porque no hay demos. No hay un pueblo. Bueno, tanto el globalismo como el multiculturalismo conducen a eso. Y el hecho de que hoy se hayan convertido en la ideología madre del mundo occidental es extremadamente peligroso, porque significa en la práctica ponernos a todos a obedecer a alguien a quien no podemos elegir. Vemos los conceptos primero, si os parece, pero antes un solo ejemplo. España ha aprobado una ley del clima, una ley contra el cambio climático. Esa ley es prácticamente idéntica a la que se presentó en la Asamblea Francesa, donde le hicieron algunos cambios porque los franceses son muy suyos y dijeron, no puede ser que esto sea lo mismo que en todas partes. Pero la ley es prácticamente idéntica en todas partes.
Esa ley vale la pena leerla, porque no tiene nada que ver con las necesidades reales, ni sociales, ni económicas, ni medioambientales de ninguno de los países donde se ha aprobado. Es una ley dictada desde fuera, nadie sabe bien por qué, por gente a la que nadie ha elegido, pensando en circunstancias económicas, sociales y medioambientales que no son la de los lugares concretos donde se ha aprobado esa ley, y rubricada por diputados elegidos por el pueblo para que prueben cosas que conciernen a ese pueblo, no otras cosas diferentes, pero ante la que todos han agachado la cabeza. Pongo este ejemplo porque es un perfecto ejemplo de lo que significa el globalismo. Es decir, alguien toma decisiones que se imponen sobre todos los demás. Y todos los demás acatan diciendo, oh, qué progres soy. Pero es la ruptura real de cualquier democracia en la práctica. Porque nada de lo que ahí se ha aprobado emana de la voluntad popular. Podríamos multiplicar los ejemplos, pero este me parece que es suficientemente representativo. Vamos a hablar de los conceptos, fundamentalmente por tener claro de lo que estamos hablando. El globalismo no es un hecho, es una ideología, es una doctrina. Informe, proteica, todo lo que queráis, pero es una doctrina. Hay un hecho que es la globalización. Eso es un hecho físico, que tiene que ver pues, con la intensificación de las comunicaciones, con los transportes, con los aviones, también con el hecho de que determinados problemas afecten a muchos países al mismo tiempo. Eso es la globalización. Pero eso es un hecho en sí mismo neutro. Es un hecho objetivo. Hay muchas formas de afrontarlo. El globalismo es la ideología según la cual, a partir de la constatación de que hay problemas globales, es decir, la globalización, uno deduce que tiene que haber por fuerza instancias globales que los resuelvan. Y son dos cosas diferentes. Porque así como la globalización es un hecho constatable, lo otro es una opción, entre otras posibles, aunque se nos presente como la única. Si la globalización es un hecho desde el momento en el que tú puedes ponerte a ver una película china en Netflix traducida al hindú con subtítulos en francés, de ahí se deduce el hecho de que alguien tiene que mandar en todo eso. Son dos cosas diferentes. Poner un ejemplo mucho más concreto, siguiendo con la cuestión del clima. A partir de la constatación de que los problemas medioambientales, por definición, afectan a un grupo de países muy amplio, uno saca la conclusión de que alguien ajeno a esos países y a sus pueblos tiene que resolverlo. De un momento, ¿por qué? Al final, en ese entorno natural vive gente concreta de carne y hueso. Y no son imbéciles. Les interesa cuidar su entorno. ¿Por qué tiene que venir otro que no sabes quién es a decidirlo? Esa es la diferencia entre globalización y globalismo. Y si ha podido tener tanto éxito en nuestro espacio occidental, es porque la idea viene de muy antiguo. Y esto me parece muy importante subrayarlo. La idea según la cual el mundo es solo uno y, por tanto, el poder ha de ser también solo uno, puesto que el hombre es idéntico en todas partes, es una idea que aparece muy fundamentalmente con la Ilustración y especialmente con Kant. Antes de él también, pero Kant es muy claro porque Kant, ¿sabéis? El señor bajito ese de Königsberg, que, bueno, él tiene una obra que se llama Ideas para una historia universal en clave cosmopolita, donde la idea básicamente es la siguiente. El hombre es el mismo en todas partes porque es racional y su razón es la misma en todas partes. Por tanto, sus aspiraciones y su concepto de la felicidad y del bien también es el mismo, puesto que la inteligencia racional es la misma. Ergo, el mundo debe caminar hacia un orden en el que todo el mundo pueda alcanzar esa libertad individual y esa felicidad moral bajo unos mismos principios. Esa es la idea ilustrada del único mundo, puesto que hay un único hombre. Conclusión, ¿qué hay que hacer? Acabar con el imperio austrohúngaro, que es lo que decía Kant, que estaba obsesionado con acabar con el imperio austrohúngaro. Bueno, la idea de que hay un solo mundo, porque el hombre es el mismo en todas partes, es una idea fundadora de la modernidad. Es la idea que legitima el hecho de que por todas partes quieras imponer regímenes del mismo tipo, regímenes políticos del mismo tipo, bajo la convicción de que el tuyo es el mejor. Y lo interesante es que es una idea específicamente occidental, es decir, queriendo ser, teóricamente, una idea universal válida para todos,
En la práctica solo aparece en un espacio concreto, que es el occidental, en una mentalidad concreta, que es la de la burguesía ilustrada del 18, y que después solo los países occidentales abanderan, con resultados tan notables como los que hemos visto en Afganistán o en Irak, donde efectivamente se fue allí a llevar la libertad ilustrada con el caos consiguiente. Esta idea, prácticamente todas las ideologías modernas la vehiculan después, tanto liberales como socialistas. Y aún después, incluidas las fascistas, y eso lo explicaba muy bien Hannah Arendt, porque al final son ideologías universales que se pretenden validarse en cualquier parte, ¿no? Y que, por universales, al final terminan exigiendo la aniquilación de alguien. Kant quería acabar con el imperio austrohúngaro, ¿verdad? Bueno, después de eso, todos han querido acabar con alguien. Para conseguir la dictadura del proletariado universal, proletarios de todos los países unidos, que decía el eslogan comunista, había que acabar con alguien, que era la burguesía. Para conseguir progreso técnico en todo el planeta había que acabar con alguien. ¿Con quién? Pues con los restos de la realidad humana que se opusiera a ello. En el Fausto de Goethe hay una escena preciosa, terrible pero preciosa. Tenéis que leer el Fausto de Goethe, es una de las cosas que hay que leer. Pero entero, hay dos partes. Una primera es una historia de amor, que está muy bien, la de Margarita y todo eso. Pero hay una segunda parte que es formidable, porque Goethe, ya octogenario, lo que hace es, en realidad, una metáfora de todo lo que iba a ser el camino de la modernidad después de su muerte. Es asombroso. Bueno, y una de esas escenas es la de Filemón y Baucis. Fausto ha conseguido dominar todo el mundo, ha ganado tierras al mar, ha construido por todas partes inmensas fábricas, industrias, etc. El mundo es suyo. Pero en un rincón, en una ermita, hay una cabaña donde hay dos ancianos que se le resisten, que no le quieren vender sus tierras, porque son ya viejos y quieren morir allí. Y no lo soporta. En realidad no le incomoda en lo más mínimo. El mundo entero es suyo. ¿Qué le importa aquella ermita? Bueno, le importa porque él lo quiere todo. Todo. Así que finalmente queman la cabaña de Filemón y Baucis con los ancianos dentro. Ese modelo de extinción de todo lo que significa una resistencia al proyecto de homogeneización, de universalización, es un rasgo... Joder, pensaba que venías a detenerme, así que vas a entrar con esa violencia. Bueno, es un rasgo característico del mundo moderno. Porque el hecho es que para imponer ese ideal cosmopolita, universal, global, tienes que eliminar todo lo que se le resiste. Y resulta que lo que se le resiste es la realidad. Porque la condición antropológica del hombre, valga el pleonasmo, lo que hace al hombre tal, al ser humano tal, son una serie de cosas que por naturaleza se oponen a la idea de que haya un solo orden con una sola cabeza en todo el mundo. Por eso tiene sentido ver cómo en la imposición del orden global se tiende a acabar con todo aquello que significa resistencias de hecho. ¿Y cuáles son esas resistencias? Pues las constantes antropológicas. No ha habido ningún grupo humano en ningún momento de la historia que no haya tenido un dios. Sea el que sea, todos lo han tenido. No ha habido ningún grupo humano en ninguna parte del mundo en todos los tiempos que no haya tenido estructuras familiares de uno u otro tipo, pero todos lo han tenido. No ha habido ningún grupo humano en ninguna parte del mundo en todos los tiempos que no haya tenido una comunidad política, una u otra, naciones o como lo queréis llamar, pero siempre las ha habido. Claro, si tú quieres construir un mundo de individuos racionales iguales por todas partes en todo el planeta, que solo obedecen a ese orden, resulta que tienes que prescindir de dioses, evidentemente, puesto que cada uno de ellos dicta una forma concreta de entender el mundo y eso no puede ser. Estructuras familiares, por supuesto, porque de lo que se trata es de fomentar al individuo. Y naciones, claro, porque la comunidad tiene que ser solo una, no cabe en comunidades políticas. La cabaña de Filemón y Baucis. De tal forma que el mundo global en la práctica es un fenómeno de arrasamiento, por utilizarle la expresión de Heidegger, Gestel lo llamaba él, ¿verdad?, de arrasamiento de la realidad humana, en nombre de un ideal que se pretende redentor como todos los ideales. Y normalmente toda redención implica la existencia de un crucificado, y ese crucificado es el ser humano real, que es sacrificado en el altar de esa idea global.
Estaba explicando antes que esa idea se ha encarnado en diferentes momentos de la historia, en hechos muy concretos, no hablamos solo de ideas. Un ejemplo muy claro, desde mi punto de vista el más claro, son los puntos de Wilson al final de la Primera Guerra Mundial, cuando trata de construir un mundo enteramente transparente para el comercio. Esto se puede interpretar como una proyección de la ambición imperial norteamericana, ciertamente, pero hay muchísimo más. Después, en el último año de la Segunda Guerra Mundial, en el 44, las potencias anglosajonas, eso que se llama anglosajonia, crean instituciones que hasta hoy permanecen, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, todo ese cogollo del que va a nacer la pretensión de imponer un orden global. Todo eso son pasos reales, prácticos de esa idea inicial. Es decir, no estamos hablando solo de ideas, o mejor dicho, sí, pero teniendo en cuenta que las ideas siempre tienen realizaciones prácticas. Y lo que hoy estamos viviendo, por ejemplo, con esa ley del clima o con otras cosas, es la manifestación práctica, material, real, de esa idea que desde Kant arrastra todo el proceso moderno. Idea, y esta es la buena noticia, que hoy hace aguas por todas partes, sencillamente porque choca contra la realidad. Y la realidad sigue siendo la de unos seres humanos que se agrupan en familias, en comunidades políticas visibles, con un Dios al que se le puede llamar de una forma o de otra, porque eso es la condición humana. Ahora, el poder hará lo imposible para imponerse sobre unos seres humanos cada vez más sometidos a ese imperio de la técnica y de la máquina, que al final es en lo que consiste, porque al final, ¿qué es lo único que realmente puedes universalizar? Solo lo material, la economía, nada más. Y he aquí a todo el mundo sujeto hoy a criterios de carácter económico. Creo que acabamos de vivir un perfecto ejemplo con la cuestión del coronavirus. Es decir, todo el mundo sabe, lo sabía desde el principio, que esto, de una forma o de otra, que ninguno sabemos cuál, es una treta china, es una evidencia. Pero nadie puede tocar un pelo a China. ¿Por qué? Porque todo el mundo está entrampado con China. Entonces, y el criterio económico se ha impuesto sobre todos los demás. Hace 40 años esto habría sido inimaginable. Hoy sí, porque solo el criterio económico prevalece, puesto que el orden descansa cada vez más sobre criterios puramente económicos y no otros. Bueno, y habrá quien piense, vale, pero si este es el modelo, ¿por qué al mismo tiempo el desorden establecido estimula permanentemente el surgimiento de culturas diferentes, los problemas de racialización, etcétera? Eso no significa en la práctica una fragmentación del ser humano y por tanto contradice la idea de que el hombre sea solo uno. Bueno, sí y no. Sí y no, y por lo siguiente. El modelo globalista, insisto, es un modelo específicamente occidental. Solo los occidentales lo han pensado y solo los occidentales se lo creen. Tú le cuentas esto a alguien en el Cairo y no entiende nada. O se ríe de ti, que es lo más fácil, ¿verdad? Bueno. Pero hay un momento determinado en el que Occidente tiene que liberarse de su propia identidad para abanderar el proceso, que es lo que empieza a ocurrir sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, y esto es muy interesante. Una vez más, yo creo que hay que recurrir a la filosofía para entenderlo, porque esto forma parte también del camino del mundo moderno. Hegel explicaba que la modernidad es fundamentalmente una afirmación del individuo frente a algo, y recordad que el individuo, desde aquello que os contaba de Kant, es la base de todo el asunto, ¿no? Bueno, la Reforma Protestante es una afirmación del individuo frente a Dios. La Ilustración es una afirmación del individuo frente al conocimiento. La Revolución Francesa es una afirmación del individuo frente al orden político tradicional. Y así vamos viviendo sucesivas afirmaciones del individuo, por ejemplo, frente al orden económico, y nace el liberalismo burgués, o frente a sí mismo, y nace la ideología de género, que al final es eso. En el final del camino, el individuo termina afirmándose contra sí mismo y, por tanto, negando su identidad objetiva para adquirir una identidad subjetiva. Y así yo puedo pasar a llamarme María de la Encarnación, con esta barba y este parche y todo. ¿Por qué? Pues porque mi voluntad subjetiva de individuo
tiene que imperar, tiene que afirmarse frente a mi condición objetiva de individuo que queda atrás. Bueno, en ese camino de la afirmación objetiva de la individualidad, para construir un mundo homogéneo, transparente, igual por todas partes, toda identidad real es un obstáculo. Y en particular son un obstáculo aquellas identidades reales que pueden transformarse, que pueden manifestarse como instrumentos políticos de resistencia. Una nación es un obstáculo para el mundo global. Una nación es un obstáculo para el mundo global. Una identidad urdu-pakistaní en un barrio de Londres, no. Precisamente al contrario, la multiplicación, la proliferación, la fragmentación de pequeñas identidades, sean de carácter étnico u otras, no contradicen el proyecto del mundo global. Al revés, lo facilitan, porque lo que impide en la práctica es la transformación de las comunidades políticas en elementos soberanos. Una España, por poner un ejemplo que a todos nos concierne, ¿verdad?, unida con un montón de gente con conciencia de poseer una identidad nacional, hable la lengua vernácula que hable, es un problema para el mundo global. Una España deshecha en taifas con pequeñas oligarquías locales que imponen su bable, su lengua cántabra y su no sé cuántos, que va, al contrario, es fantástico. ¿Alguien imagina que Revilla va a poner en Cantabria su propia bomba nuclear? No, ¿verdad? Claro. Es decir, las pequeñas identidades que fragmentan las identidades históricas reales no contradicen, sino que apoyan el movimiento globalista, porque deshacen cualquier instancia real, práctica, factible de resistencia. Por poner un ejemplo muy concreto, Donald Trump era una evidente resistencia al movimiento globalista. Cuando un tipo dice, siendo tan liberal, protestante, asquerosamente guaspi, todo lo que queréis como lo era él, es absurdo que aquí la gente tenga que pagar el doble para adquirir, que tenga que pagar la mitad para adquirir lo que antes compraba por el doble, cuando antes tenía dinero y ahora no, porque se han llevado la fábrica a Singapur, mejor que vuelva a la fábrica, porque eso rompía el proyecto. Y de hecho lo rompía. Y toda la política de Trump solo puede entenderse como una política de afirmación del espacio nacional en lo económico y en lo político frente a la idea de la transnacionalización de todas las cosas. Resultado, se convirtió en la bestia negra de todo el mundo Donald Trump. Cualquier cosa que hacía era mala Donald Trump. Y como por otra parte él también estimulaba el proceso, ¿verdad?, consigo mismo, pues bueno. Pero ha sido, yo creo, el ejemplo más claro de cómo de repente alguien decide volver al principio de la soberanía nacional en términos económicos, políticos, etcétera, frente a un proceso dominante. Y la oligarquía que conduce a ese proceso dominante identifica claramente al enemigo. La idea de que la economía deba quedar subordinada al interés de una comunidad política concreta, es decir, que la externalización de procesos de producción es mala aunque el producto te venga más barato, esa idea es un atentado al orden global. Por eso hay que exterminarlo. Esa identidad política que se traduce en consecuencias económicas, políticas, etcétera, reales, es un obstáculo para el proceso de globalización. Que los Estados Unidos enteros se descompongan en una minoría afroamericana de origen jamaicano, otra afroamericana de origen bantú, un grupo racializado cherokee, otro grupo de... Eso no molesta en absoluto. Porque la fragmentación de las identidades tradicionales no molesta, al contrario, estimula el proceso de globalización porque le priva a la gente de casa. Karl Popper, en aquella cosa de la sociedad abierta, que es ese libro que tanto citan los liberales y con tanta unción, dice una cosa que normalmente pasa desapercibida, y es que Platón, cuando dibujaba lo que dibujaba, y La sociedad abierta y sus enemigos es un libro contra Platón, Platón dice, tenía sus buenas razones. Claro que las tenía. Lo que pasa es que los liberales no han querido sacar las consecuencias. Y esas razones son que nadie puede vivir sin paredes ni techo. La idea de la sociedad abierta
Es una idea que está, seguramente, es muy sugestiva cuando uno acaba de vivir en el infierno, como ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, pero hay que hacer un par de reformas. Y es que nadie puede vivir sin paredes ni techo. Los seres humanos necesitan vivir con paredes y techo, porque si no sopla un aire que te pasas, y hace mucho frío o mucho calor. Y esas paredes y ese techo son nuestras instituciones tradicionales, nuestra identidad cultural, etc. Son esas las que nos permiten dominar nuestro entorno real. Sin esas paredes y ese techo no hay posibilidad ninguna de libertad ciudadana fáctica. De hecho, no la hay. No existe. Estás a la intemperie completamente. Las identidades tradicionales que tienen paredes y techo, una tradición cultural que puedes transmitir a los siguientes, unas fronteras políticas concretas que te permiten tomar decisiones, unas instituciones políticas que te permiten elegir a alguien cuyo nombre y cuya cara conoces, todo eso, eso es un obstáculo. Eso es la cabaña de Filemón y Baucis. Por el contrario, las identidades que solo se traducen en aislar definitivamente al individuo, esas no van contra el proceso de globalización, lo favorecen. El multiculturalismo, en la medida en que descompone las identidades políticas concretas, trabaja a favor del globalismo. ¿En qué consiste el multiculturalismo? Esto es muy importante. El multiculturalismo consiste en pensar fundamentalmente que en un mismo espacio político de vida en común pueden convivir tradiciones culturales diferentes, cada una con su propio aliento. Bueno, y esto sencillamente es falso. Históricamente, pero no ha pasado nunca. Históricamente hay muchos modelos de sociedades pluriculturales que no multiculturales. Pero en todos los casos siempre ha sido bajo la égida, bajo el mando de una de esas identidades. Se habla mucho, por ejemplo, de la España de las tres culturas famosa, que es una cosa que solo existió en realidad en el mundo cristiano y en la Baja Edad Media. Ese mundo vivía porque de esas culturas que convivían allí, había una que era la que imponía las normas, que era la cristiana. Y dentro de eso, tú puedes aceptar que hay una comunidad judía y que hay una comunidad musulmana, siempre y cuando ninguna de ellas decida cuál es el orden político general. Y aún así, y aún siendo así, llegó un momento, a medida que el Estado se hace complejo y hay que homogeneizar funciones, administración y tal, en que aquello era imposible sostenerlo. Y es cuando empiezan los procesos de expulsión de judíos y demás, no solo en España, en todas partes. Hasta fecha relativamente reciente, históricamente, pues el siglo XVIII, XIX, era posible mantener sociedades bajo una corona, normalmente inspirada por el aliento divino, que podía albergar en su seno formas muy distintas de expresión, de comunicación, etc. Cuando empieza la Revolución Francesa, uno de los reproches que hacen los revolucionarios a los aristócratas, a la nobleza, es que eran otro país, porque hablaban distinto. Y es verdad. Para Luis XVI no decía de sí mismo moi le roi, decía moi le roi, porque se hablaba así. Los nobles hablaban así, el pueblo hablaba de otra manera. Era como un mundo enteramente diferente. Bajo el modelo tradicional del poder, no resultaba, ¿cómo decir?, inconcebible que hubiera culturas distintas juntas. Los bretones seguían hablando bretón, que es un idioma precioso, por cierto. Pero a medida que el Estado se hace complejo, y más cuando tiendes a homogeneizarlo todo, como es el caso de Francia después de la Revolución, aquello sencillamente es insoportable. Es su cabaña de Filemón y Baucis, y además que lo quemaron, pero de verdad. Bueno, quiero decir con esto que la convivencia de culturas diferentes, que está muy bien cuando existen, solo es factible si una de ellas impone las reglas del juego, y si no, no. En Europa en los últimos años, el ejemplo más claro de todo eso ha sido la inmigración masiva de gente de culturas distintas. Para entendernos, de gente con un concepto distinto del pecado, que es una cuestión crucial, claro.
¿Sabéis cómo empezó esta historia? Es que no sé si tengo tiempo, porque yo me lío a hablar y es como si me echas un euro en la espalda. Ah, muy bien, ¿no? Sí. No. En los años 60 había un problema objetivo de falta de mano de obra en muchos lugares de Europa, porque fueron los 30 gloriosos que dicen los economistas franceses. Bueno, ya que se llenó Europa de españoles y de portugueses, que era una... Cuando yo estaba estudiando en Francia, que era el año 84 ya, era una risa venirte con los portugueses en el tren. Había un tren que salía de Madrid a las 6 de la tarde y llegaba a Austerlitz en París a las 8 de la mañana. Un coñazo de viaje, que era una cosa horrible. Y sobre todo la vuelta. Y entonces la vuelta la hacías con los obreros portugueses que trabajaban en Francia y que sistemáticamente llevaban tuppers llenos de pescado. Con lo cual, al cabo de las 5 horas, el tren olía que daba gusto. Bueno, anécdota. Vale. Estaba lleno de inmigrantes españoles y portugueses y hacía falta más mano de obra. La industria automovilística alemana empezó a importar mano de obra, mayormente turca. Y en Francia, los franceses, Peugeot, Citroën, Renault y tal, le dijeron a De Gaulle que necesitaban mano de obra y De Gaulle les dijo que no. Es cuando la famosa frase aquella de que está muy bien que haya franceses amarillos, franceses negros y tal, a condición de que todos sean franceses y todos hablen francés y que sean solo una pequeña parte de la población. Es una frase famosa que a una eurodiputada francesa le valió un tirón de orejas, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre decir semejante cosa? Cuando muere De Gaulle, o que mejor dicho, cuando deja el poder De Gaulle, los empresarios los industriales del automóvil van a ver a Pompidou, que era el nuevo presidente, y le convencen para la introducción masiva de mano de obra argelina, fundamentalmente argelina y marroquí, porque era francófona en general. Y a partir de ese momento empieza un problema que no pudieron ver. Y es que esa gente, en buena medida francófona y hecha a la forma de vida francesa, una vez allí empieza a desarrollar sus propias comunidades. Y esas propias comunidades suyas, con el paso del tiempo, empiezan a afirmarse frente al orden general, sobre todo en las siguientes generaciones. Y el resultado... ¿Alguien ha estado en París recientemente? Asombrarme, ¿tú? ¿Dónde fuiste? Sí, sí, pero para París es el mundo, o sea que... Bueno, hay que ir a un sitio que se llama todo el noreste, Seine-Saint-Denis, porque puedes andar kilómetros, además hay que hacerlo a pie, puedes andar kilómetros sin cruzarte ni un solo blanco. Pero Montmartre está para los turistas, y aún así. Quiero decir, de repente te encuentras con que en el entorno de las grandes ciudades receptoras de inmigración han aparecido comunidades que van a su puñetera bola. Y han crecido tanto, sin que nadie les obligue a aceptar las normas comunes, que en realidad su única forma de sobrevivir, y esto es así, es imponer ellos su propia ley. Esto podría funcionar relativamente bien si todo el mundo tuviera trabajo. Pero cuando empieza a faltar el trabajo, ¿qué pasa? Que esas comunidades que imponen su propia ley tienen que recurrir a las formas tradicionales de obtener recursos, que suelen ser el menudeo de droga, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora tienes periferias enteras como la de París, por ejemplo, ese barrio es en Saint-Denis, el Camino de Kremlin, que es un barrio que hay en el sur de París, etcétera, donde la policía no entra, no puede entrar. Van ya aparte. La idea de que es posible que convivan culturas diferentes en un mismo espacio, al haber prescindido del elemento central, que es que eso solo cabe si una de ellas organiza el conjunto, ha terminado conduciendo a una auténtica explosión. Y en la práctica es una explosión social y una explosión civil. El multiculturalismo finalmente se traduce por necesidad en caos. No es la pluralidad cultural, y esto quiero subrayarlo, porque esto es otra cosa. El multiculturalismo es también una ideología, una doctrina según la cual todo eso es bueno que pase. Y sencillamente no es verdad. Y basta pasear. ¿Quién sufre con eso? Pues la gente del común, porque no puedes organizar tu vida. Sin embargo, hoy en Europa se ha convertido también en una especie de dogma. Dogma que encaja perfectamente con el proyecto globalista, porque como de lo que se trata es de eliminar cualquier vestigio de identidad europea previa, occidental previa, esto contribuye.
Como lo has eliminado previamente, tampoco tienes los instrumentos morales para decidir, no, es que mi forma de vida aquí en mi suelo es la que hay que imponer, por tanto tú o te sometes a esta forma de vida o vuélvete a casa, que nadie te obliga a estar aquí. Como eso no lo puedes hacer porque has deslegitimado moralmente tu propia identidad antes, la situación se hace ingobernable. Y el resultado es el que tenemos hoy. Es decir, las naciones que han construido la historia universal, España, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, la civilización que ha construido la época de mayor progreso objetivo del género humano, que ha sido la occidental, la civilización que ha construido las ideas de derechos humanos, etcétera, condenada a sí misma y por sí misma a la extinción. Y es lo que hay. Y es lo que hay. ¿Cuál es la buena noticia? Vosotros. La buena noticia sois vosotros, y lo comentaba antes con Jorge al principio, y eso que Jorge es muchísimo más joven que yo, porque hace 20 años habría sido absolutamente inconcebible que hubiera gente de vuestra edad escuchando estas cosas y además asintiendo. Imposible. Primero lo habría prohibido la autoridad. En segundo lugar, ninguna editorial te lo habría publicado. Y en tercer lugar, era un problema que no se percibía, que la gente no lo percibía. Ahora sí. Y ahora se puede tomar conciencia. Y como se puede tomar conciencia, es el momento de hacerlo, porque de lo contrario, objetivamente estaremos muertos. Desapareceremos. No sé si habéis leído una novela de Jacques Raspail que se llama El campo de los santos. Hay una traducción aquí que es El desembarco. Está muy bien porque es una novela que tiene fácil 40 años. Pero la idea es que de repente empiezan a aparecer en todas las costas de Europa, y lo focaliza en Francia, barcos y barcos y barcos llenos de inmigrantes desesperados que vienen del sur. Y entonces él empieza a contar la falta de vigor moral de una sociedad para pararlos, ¿no? Y al contrario, el deseo de una sociedad de aniquilarse en todo eso que llega. Bueno, esa pulsión de muerte existe, está hoy en el poder, en toda Europa, pero cada vez más hay en el pueblo, y nosotros somos el pueblo, Bueno, una percepción clara de que hay que resistir. Y la forma de resistir solo puede ser la identidad propia. Hay mucha gente que dice identidad y se pone muy nerviosa, pero vamos a ver. La identidad es una cosa muy complicada, pero todos la tenemos. Y no podríamos no tenerla porque nos volveríamos locos, estaríamos literalmente alienados, es decir, seríamos otra cosa, que eso es lo que significa la palabra. Hay una identidad idem, que te hace ser idéntico a otros, entonces tú te reconoces. Y hay una identidad ipse, que es la que te hace ser tú mismo. Y siempre es un juego complicado, pero es básico, porque sin esa identidad, sencillamente pierdes la noción de dónde estás. Bueno, la recuperación de la identidad de nosotros europeos, nosotros españoles, nosotros italianos, nosotros franceses, es absolutamente fundamental para poder seguir teniendo una vida que puedas controlar. Y aquí es donde yo quería decir unas últimas cosas, si hay tiempo, que yo creo que sí, ¿verdad? Y es la siguiente. No se trata solo, que también, de reivindicar la raíz, la pureza, el origen, quiénes somos y tal. Yo creo que eso hay que hacerlo, está muy bien. O sea, está muy bien ser descendientes del Cid y de don Rodrigo, claro, sí, don Pelayo, en fin, ¿qué te cuento? Pero es que hay más que eso, porque no es solo una cuestión del pasado o de esencias, es también una cuestión práctica. Si dejamos que se destruyan las paredes y el techo de esa casa, sencillamente seremos esclavos, estaremos en manos de otros. La única forma de que sigamos siendo ciudadanos libres, es decir, que podamos decidir mínimamente, en fin, qué se hace con nuestras vidas, es que existan todavía esas paredes y ese techo de una cosa que se llama nación, Estado-nación, como queráis llamarlo, pero una entidad política reconocible donde tú puedas gobernar mínimamente lo que va a ser de tu vida. Por eso, las naciones, y Europa ha inventado las naciones, se han convertido en la instancia de resistencia básica frente a la disgregación general a la que nos llevan simultáneamente el globalismo
y el multiculturalismo. Y no hay otra. Y no hay otra. Y hay mucha gente que dice, bueno, es una cosa del pasado, hoy en día las naciones no sé qué. Bueno, hoy en día las naciones son lo que son. El hecho de que tú desde un Estado nacional no puedas controlar, por ejemplo, el mar de plástico que hay en medio del océano, no significa que tu Estado-nación no sirva para nada. El hecho de que tú desde tu Estado-nación no puedas controlar, yo qué sé, el paraguas nuclear norteamericano o los cohetes que lanza el coreano del norte, ¿verdad?, no significa que tú en tu Estado-nación no puedas hacer nada. Tienes que hacer lo que sea posible. Y sobre todo, tienes que mantener la posibilidad de que tus ciudadanos lo hagan. De que en la medida de lo posible tú seas capaz de decidir quién te manda y hacia dónde vamos todos. Y que la generación siguiente pueda heredar una realidad reconocible. Esa casa con esas paredes y ese techo. Y eso no tiene otro nombre que nación. En Europa no tiene otro nombre que nación. Y podemos ponernos de acuerdo y podemos pelearnos. Bueno, pero la vida es así, toda la vida hemos sido así. Eso es lo que nos ha hecho, por otra parte, grandes. Pero mantenerlo es en este momento una urgencia absolutamente existencial. Sin ella estamos perdidos. Y quienes quieren convertir, por tanto, Europa en una especie de parque temático de la globalización, tirando todas las paredes y derruyendo todos los techos, están trabajando contra Europa, contra la Europa real, que es la Europa de los europeos, con estas caras y estos nombres y estas lenguas que hablamos. Que exista un grupo parlamentario como este en el Parlamento Europeo es una noticia maravillosa. Que otros grupos, además, compartan buena parte de estas propuestas es también maravilloso. Que haya países que lo han entendido, seguramente porque son los que más han sufrido la falta de libertad, como Hungría o Polonia, también es maravilloso. Así que, objetivamente, hoy, aun viendo que llegan los tártaros como en la novela de Buzzati, ¿verdad?, estamos mejor que nunca. Desde luego mejor que en el último medio siglo, porque tenemos al enemigo identificado y a nuestro bastión también. Así que el resto es, como dice el lema de la Guardia Civil, vista larga, paso corto y mala leche. Gracias. Perfecto. Bueno, el programa dice que a las 11 tenía que terminarse esto, pero también el programa decía que teníamos que empezar a las 10, y como hemos empezado a las 10:15, pues creo que podemos alargar 15 minutos. La presencia de José Javier aquí lo merece, y creo que ha puesto tantos temas encima de la mesa que como mínimo para 2 o 3 preguntas puede dar. Para 2 o 3 horas. Con lo cual, si hay alguna pregunta, comentario, consideración. Por aquí delante había ya manos levantadas. Gracias. Bueno, no sé si se oye. Sí. Lo primero, darle las gracias de verdad por la charla. Decía Chesterton que hay un tipo de pensamiento que impide el pensamiento y que conllevaría en el mundo intelectual un suicidio, ¿no? Un suicidio del pensamiento, de la misma manera que los hombres podían decidir que no existiese una siguiente generación si todos se suicidasen, ¿no?, o ingresasen en un convento, en un monasterio. Cuando habla usted de la actual, por ejemplo, la ideología de género que busca deslegitimar tu propia identidad, ¿no?, eso en el fondo parece que también es una especie de ideología que, si se la deja evolucionar naturalmente, terminaría colapsando. Evidentemente, esto, que es una locura a nivel intelectual, genera una serie de resistencia, grupos parlamentarios, por ejemplo Vox, que no solo surgen para combatir esto, sino también para proteger lo que hay detrás, ¿no?, lo que se pretende salvaguardar. ¿Cuál cree usted que sería el futuro natural de este tipo de ideologías, que son, digamos, las dominantes porque se pone mucho dinero en circulación para promover este tipo de valores? Pero aunque haya ese dinero y sigan siendo dominantes, ¿cree usted que de manera natural llegarían a colapsar, pese a que se combatan? Yo es que buen augur no soy. O sea, no sé cuál es el futuro posible. Si todo el mundo lo adoptara, evidentemente nos lleva a la extinción. Yo creo que inevitablemente están en un final. Mira, un ejemplo. Lo que ha pasado con el feminismo me parece que es un perfecto ejemplo de dónde va a conducir. El feminismo se ha roto.
ya no existe en la práctica. Porque de repente, desde el momento en que la ideología de género se apodera de la reivindicación de sexo, estalla. Y yo creo que finalmente el carácter destructivo, deliberadamente destructivo de ese tipo de ideologías, conducirá a la autodestrucción, porque no hay otra. Y bueno, en todos los periodos de la historia hay momentos en los que ves que el mundo parece que ha decidido matarse y luego siempre sobrevive alguien, porque al final el instinto de supervivencia es mayor que otra cosa, ¿no? Lo que puede hacer es llevar a Occidente, a la civilización occidental, a una situación terminal, sin ninguna duda. Por eso hay que combatirlo ya, aun pensando que por su propia naturaleza terminará autodestruyéndose, ¿no? Creo yo. Quiero creer yo. Y aquí había además dos, ¿no? Bueno, buenos días. Muchas gracias por la charla y la conferencia. La verdad que ha sido muy interesante. Y yo querría plantear una duda que tengo desde hace mucho tiempo, un problema moral, ¿no? Que a ver si lo conseguimos solucionar. Yo todo esto de la identidad pues lo entiendo perfectamente y siempre lo he defendido y también cómo conseguir que el inmigrante se adhiera a nuestros valores y se integre más que permitirle que haga un poco lo que le parece en cada nación, ¿no? Pero se me plantea, pues cuando hablábamos de esto de los inmigrantes, bueno, refugiados, gente que supuestamente huye de su país porque quiere asilo o que se le acoja, ¿cómo planteamos esto dentro de una moralidad cristiana, ¿no? Y dentro de nuestros valores, ayudándoles sin ser egoístas, pero tampoco sin hacer daño a lo nuestro? ¿En qué punto nos ponemos? Ayudándoles en su casa, ¿no? Vamos a ver, vamos a aclarar conceptos. O sea, un refugiado, hasta la guerra de Siria, un refugiado era un refugiado. Y si miráis libros de historia, un refugiado normalmente era una señora con un niño, un viejecito, que se iban de un sitio en guerra. Los hombres no se iban, los hombres combatían. Bueno, y los refugiados eran otra cosa. De repente, para hacer tragable la llegada masiva de 1 millón y pico de personas, fundamentalmente porque lo estaban pidiendo el MEDEF, que es como la COE en Francia, y el mundo empresarial alemán, conviertes a una masiva inmigración socioeconómica en refugiados y les dotas de un estatuto moral que destruye el estatuto moral real, claro, porque ya los refugiados ya son todos, ¿no? Y por otra parte crea un problema social alucinante. Tú puedes, creo que debes, ayudar al que sufre. Pero si para ayudar al que sufre lo que haces es provocar sufrimiento en tu casa, estás haciendo un pan con unas tortas. Habrá que pensar cuál es la forma más racional, ¿no?, de conseguir ayudar, si estás en condiciones de hacerlo, a quien está sufriendo, de tal forma que tú no generes en tu casa un problema sin solución. Si tú por amor, y es legítimo, metes en Niza a un tipo que 1 año y medio después va a arrojarse con un camión y va a matar a 40 personas, ¿dónde ha quedado tu amor? Quiero decir, antes citaba el Fausto de Goethe, ¿no? Bueno, pues hay una frase que dice: está bien poetizar sobre las nubes, pero las manzanas hay que morderlas. Y la política son manzanas, y son cosas concretas, ¿no? Y esas cosas concretas significa saber quién metes en tu casa y para qué. Y todo lo demás, al final, solo genera más dolor. Yo de verdad os recomiendo de nuevo que veáis al barrio de Seine-Saint-Denis en el este-noreste de París, porque es el perfecto ejemplo de cómo puedes romper el mundo. Allí una vez hubo una ciudad desarrollada y gente que podía salir a la calle a comprar y con sus niños al parque. Hoy no. Y los mismos políticos que utilizaron argumentos de carácter humanitario para llevar allí a toda esa gente, ahora se han marchado. Y lo que han dejado allí puesto ha sido eso. Yo creo que cuando se habla de política hay que hablar de política y la moral puede guiar a la política, por supuesto que sí, pero hay que pensar en las consecuencias de los actos, ¿no? Hoy, incluso desde el Vaticano, se abren los brazos a una idea completamente, desde mi punto de vista, infantil de los movimientos migratorios.
y se está confundiendo la generosidad para con el prójimo. Mira, se está confundiendo el amor al prójimo con el amor a sí mismo, ¿sabes? Es decir, el amor al prójimo no consiste en que el prójimo te quiera. Consiste en hacer lo que crees que es mejor para el prójimo. Y son dos cosas distintas. Y la deriva del pensamiento vaticano, que no diré católico, sobre este asunto en los últimos años es muy interesante. Porque es una deriva que parece orientada precisamente a conseguir que el prójimo te quiera, desentendiéndote de las consecuencias. Y las consecuencias pueden ser letales. Sencillamente porque estás alterando un orden previo que ya estaba consolidado y has metido un elemento, un factor distinto sin pensar en las consecuencias. ¿Eso es un acto de amor? No, ¿qué carajo? Al revés, es una irresponsabilidad, ¿no? Creo que cuando se trata de política, es decir, de actos concretos, conviene hacer las cosas de forma racional y pensando en las... Don Julio, buenos días. Voy a ir a Ariza luego, así que yo creo que seguimos. Pensando en las consecuencias. Si no, es que es infernal. No sé si te he contestado, imagino que no, porque la zozobra moral nunca te la voy a quitar. Pero es que la realidad es esa. Gracias. Bueno. Una más y VS, porque ya... Muchas gracias por la explicación. Marx explica la historia como una lucha de clases. También hay una visión que explica la historia desde el nacimiento de Mahoma como una lucha entre el Islam y la fe católica. Ahora el multiculturalismo y el globalismo quiere destruir nuestras identidades cristianas, destruir la Europa para, bueno, pues quizás convertirnos en una masa homogénea, consumista, bueno, y para ello utiliza la inmigración masiva, en gran parte islámica. ¿Qué va a hacer este globalismo cuando esa inmigración islámica, que sí cree en sus convicciones religiosas, empiece a imponer la saira y su mentalidad? ¿Cómo va a tratar de controlarla? Porque claro, a la Europa tibia, cristiana, de los años 60, 70, 80 es muy fácil. Pero cuando el Islam convencido vengan a hablarle de la ideología de género, del aborto, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a conjugarlo? Joder. Y pretendía Busaide que esto lo contestemos rápido, ¿no? El Islam cuenta la historia como una lucha entre Dar al-Islam, la casa del Islam, y Dar al-Harb, que es el no Islam, digamos, ¿no? Católicos o los que fueran. Bueno. No todo el mundo islámico es un mundo convencido. El globalismo, precisamente por el carácter de ideología de la modernidad kantiana y tal que contábamos al principio, no tiene órganos, que diría Ortega, para entender la realidad de una religión política como es el Islam, porque el Islam fundamentalmente es una religión política. Es una religión que lleva adherido en la estructura política. Yo recomiendo mi libro Historia de la Yihad, porque ya que estamos, bueno, hablo de mi libro, ¿verdad? Y cree que planteando la bondad natural de una racionalidad común que se traduce en abundancia de objetos, los últimos restos, la cabaña de Filemonio Baucis musulmana que aún existe, será abandonada. Y desde mi punto de vista se equivoca muy gravemente porque eso no va a funcionar, pero ya le da igual. Ya le da igual porque en este momento el proyecto global está metido en una ambición de construcción de un orden económico universal y le está funcionando, o cree que le está funcionando, y creo que ha perdido de vista ya por completo las cosas que está generando. Creo que sinceramente les da lo mismo, irán a la aniquilación, ¿no? Ellos piensan que pueden aniquilarlo todo, y es un gigantesco error. Pero si consideran que la identidad, la propia, nuestra, es irrelevante, pues lo mismo piensan también de las otras, ¿no? Así que, ¿qué harán? Pues no lo sé. Pero espero que pase como con los reyes de taifas que había aquí, que cuando llegaron los almohades se los llevaron todos, los exiliaron a unos desiertos en Marruecos y allí murieron encadenados, ¿no? Creo yo. Ha desertado Jorge, así que yo no sé si cerrar yo la sesión porque solo había una pregunta más. Y si queréis algo más, charlamos luego ahora fuera, ¿vale? Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos.